Hola, mi nombre es Luisa Nardes y hoy les vengo a hablar de la colitis amebiana. La colitis amebiana es una inflamación del colon causada por la infección de una ameba del complejo histolítica. Esta amebiasis se presenta en todo el mundo. La prevalencia aumenta desproporcionadamente en países con recursos limitados debido a las malas condiciones socioeconómicas y a los niveles de saneamiento. Las áreas con altas tasas de infección amebiana incluyen India, África, México y partes de América Central y del Sur, y claro, Colombia, la cual la prevalencia es del 11.3%. Esta está asociada a migrantes y no es una causa común de diarrea del viajero. En cuanto a la epidemiología, podemos ver que a diferencia de los países con altos ingresos, en países con bajos ingresos, la enfermedad diarreica es la segunda principal causa de muerte. Y el ciclo de vida. Entonces, el complejo histolítica está conformado por cuatro amebas: entamoeba histolítica, entamoeba dispar, entamoeba moskovsky y entamoeba bangladeshi. De estas, la que está relacionada a la colitis amebiana y es patógena es entamoeba histolítica. No se puede diferenciar morfológicamente ninguna de estas cuatro entre sí, pero recientemente se han encontrado reportes de casos en los que pacientes sintomáticos están infectados con entamoeba moskovsky y bangladeshi. El reservorio es el intestino humano, suelos húmedos, agua contaminada, alimentos y fómites. Los huéspedes son el humano y otros mamíferos y la forma infectante es el quiste. Este tiene transmisión fecal-oral, es decir, cuando ingerimos el quiste, este estragado da origen a trofocitos en el intestino. Estos invaden a los tejidos o se enquistan en la luz intestinal y se eliminan en materias fecales. Cuando el trofozoito invade a la pared intestinal, se reproduce por división binaria simple y en caso de que vaya a la luz del intestino, los trofocitos lo que hacen es eliminar sus orgánulos internos, se inmovilizan y forman los prequistes. Los prequistes adquieren una cubierta y dan origen a quistes inmaduros con un solo núcleo, los cuales continúan su desarrollo hasta los típicos quistes tetranucleados que conocemos. Estos quistes tetranucleados se pueden encontrar en las materias fecales humanas, pero también se pueden encontrar trofozoitos y prequistes. Lo que pasa es que solamente el quiste sobrevive a los medios externos, es decir, tanto trofozoito como prequiste no sobrevive y en caso de que los vayamos a ingerir son destruidos por el jugo gástrico, por lo tanto el quiste es la forma infectante. En el medio externo, los quistes pueden permanecer viables en condiciones apropiadas hasta semanas o meses y se diseminan por agua, manos, artrópodos, alimentos y objetos contaminados. Y de ellos pueden llegar finalmente a la boca donde inicia la infección. Cuando los ingerimos, sufren la acción de los jugos digestivos, se debilita la pared del quiste y en el intestino delgado se rompen y dan lugar a los trofozoitos. Los trofozoitos siempre tienen el mismo número de núcleos que el quiste del que vinieron. Luego, en la primera evolución lo que hace es que cada núcleo se divide en dos, por lo tanto vamos a tener un trofozoito metacíclico con 8 núcleos y en la luz del colon cada núcleo se rodea de una porción de citoplasma, resultando así 8 trofozoitos pequeños. Estos trofozoitos crecen y se multiplican por división binaria y se sitúan a la luz del intestino sobre la superficie de las glándulas del Lieberkühn o invaden a la mucosa. Es decir, pueden volver a ser quistes o empezar su mecanismo patológico. El periodo prepatente varía entre 2 y 4 días. Acá vemos imágenes de trofozoitos de entamoeba histolítica y cómo se puede saber eso. Entonces, como vemos en la imagen de la A y de la D, se pueden observar eritrocitos fagocitados por, por el trofozoito. Esto es una característica patogénica que solamente posee entamoeba histolítica. Además, se caracterizan por medir de 20 a 40 micras, tienen un pseudópodo que son los que ayudan a movilizarse y su núcleo con la cromatina. En el caso de los quistes miden de 10 a 18 micras y pues en esta gráfica podemos ver una comparación con otras amebas no patógenas. Y también se puede observar la diferencia entre trofozoitos y quistes y en el estadio inmaduro del quiste en el que se puede observar el cuerpo cromatoidal que es en forma de bastón. Entonces, la patogenia. La patogenia de
entamoeba histolítica está dada principalmente por mecanismos de daño a la mucosa. Entonces, ellos tienen unas lectinas de adherencia que se encargan de invasión a la mucosa, específicamente la galactosa N-acetilgalactosamina, que lo que hace es que en la mucina producida por la mucosa está expresada la galactosa. Está la galactosa. Lo que hace la galactosa es que tiene, al tener afinidad, por decirlo así, con la ameba, hace que se pegue a ella y que no pueda llegar a la mucosa. Lo que hace la lectina es que inhibe, por decirlo así, la galactosa y permite que ésta se pueda adherir a la mucosa como tal. Luego tenemos la penetración a la mucosa, que se da por péptidos y por proteasas. Estos péptidos forman poros y lisan las células y destruyen el tejido, lo que atrae neutrófilos que se acumulan en los puntos de penetración, que luego son destruidos por la actividad de la lectina del parásito y al romperse liberan enzimas que contribuyen a la lisis celular, es decir, que de alguna manera perpetúan la llegada de los neutrófilos, aún más la destrucción al tejido y la penetración. Factores de virulencia. Estos factores de virulencia permiten la adherencia a las células y su lisis mediante enzimas o proteinasas que degradan la elastina, el colágeno y la matriz extracelular. Estas actividades se desarrollan por medio de otro factor de virulencia que es la resistencia a la lisis mediada por complemento. Y pues están las colagenasas, peroxiredoxina y la arginasa. Y pues la resistencia al huésped, que es la capacidad de bloquear los factores de virulencia, como pues lo son las hidroxilasas que producen las bacterias y el páncreas, y pues también la galactosa como tal producida por la mucina. Y pues en general lo que va a hacer esta ameba es formación de úlceras. Entonces la patología es que entamoeba histolítica ingresa al tejido produciendo úlceras en el colon y generando un proceso necrótico. Esto genera una reacción leucocitaria con lisis de neutrófilos, como ya lo habíamos hablado, genera destrucción al tejido, hemorragia y pueden llegar a perforaciones en caso de complicación. Como lesiones iniciales tenemos una ulceración superficial, una infiltración y necrosis celular mínimas y pues en este estadio las amebas se multiplican activamente, logran pasar la capa muscularis mucosa y llegan hasta la submucosa. Generalmente no logran pasar la submucosa, es decir, no llegan a la muscular propia y pues en la submucosa se quedan porque es en donde encuentran el mejor ambiente para reproducirse y formar colonias. Estas colonias progresivamente van destruyendo los tejidos en forma horizontal y producen ulceraciones mayores. Estas lesiones son amplias en el fondo con un orificio pequeño de entrada y constituyen las clásicas úlceras en botón de camisa. Generalmente las amebas se detienen en la capa muscular, como ya estábamos hablando, pero si la traspasan, pueden romper la serosa y generar una perforación. Las lesiones iniciales se presentan en cualquier parte del intestino grueso y a partir de ellas se disemina la infección. Aparecen ulceraciones en otros sitios del colon y predominan en la región iliocecal, en el sigmoides y en el recto. Generalmente la lesión inicial es microscópica, puede crecer y llegar a ser visible de algunos centímetros como un pequeño nódulo con un orificio central rodeado de hiperemia, edema, con material necrótico y abundantes trofozoitos en el interior y pues aquí en la imagen podemos ver de manera macroscópica cómo se verían estas úlceras en botón de camisa en una colonoscopia. En cuanto a la inflamación, como ya lo habíamos hablado, se atraen neutrófilos por las sustancias quimiotácticas de los trofozoitos que luego se lisan y causan aún más daño celular. Esto se puede sobreinfectar con las bacterias que viven en el colon y pues genera hiperemia, hemorragia, tiene escaso infiltrado linfoplasmocitario y abundantes trofozoitos. También puede existir proliferación de tejido conectivo, pero sin generar cicatrices. Estas úlceras en botón de camisa se caracterizan por crecer por la base, como podemos observar en la imagen, tienen un cuello pequeño y una base ancha, también por lo que dan lugar a ulceraciones excavadas si se unen entre sí, pueden causar necrosis, está asociado generalmente a hemorragia y desprendimiento de
fragmentos de la mucosa, que es la forma gangrenosa, y tienes casos leucocitos. Y la perforación, que es la principal complicación de la amebiasis, de la colitis amebiana, es principalmente en el colon transverso, en el sigmoides y en el ciego. Genera peritonitis séptica y química. Es más común que las perforaciones sean múltiples y de un pequeño tamaño. Y es la principal causa de muerte, está asociado a desnutrición. La presentación clínica de esta amebiasis puede ser sintomática o asintomática. Es un 90% asintomática y un 10% sintomática. Y de esta sintomática, 1% es colitis desentérica y un 9% colitis no disentérica. En cuanto a la amebiasis intestinal asintomática, no se genera invasión a la mucosa, se puede diagnosticar en el examen coprológico donde se observan quistes, prequistes o trofosoditos, y pues se puede resaltar que tiene una importancia epidemiológica porque pues nos puede hablar de la diseminación de la enfermedad. La amebiasis intestinal invasiva, que es la sintomática que nos genera sintomatología, se divide en la colitis desentérica, que es la amebiasis aguda, que es un cuadro agudo que empeora rápidamente, y la colitis no disentérica, que es amebiasis crónica correspondiente al 9% de los casos y tiene una evolución más prolongada. Para resaltar, factores de riesgo de enfermedad grave son susceptibilidad genética, que estés infectado por la cepa entamoeba-histolítica, que una edad joven, más que todo en niños, el embarazo, inmunosupresión, corticosteroides, desnutrición y alcoholismo. Las manifestaciones clínicas de la colitis amebiana no disentérica es una duración de más de 4 semanas que puede llegar a durar meses o incluso años. Un dolor abdominal tipo cólico intermitente que empeora con la defecación, cambios en el ritmo de la defecación que tienden a ser más hacia diarrea, pero se caracterizan por ser una alternancia entre ciclos de estreñimiento y de diarrea, presencia ocasional de moco y muy rara vez de sangre, pujo y tenesmo ocasionales, llenura postprandial, náuseas, distensión abdominal, flatulencias y borborismo. Para la colitis amebiana disentérica hablamos de un cuadro mucho más agudo que dura de 1 a 3 semanas. Es un dolor abdominal tipo cólico intermitente. Se ve caracterizado por número de aumentos de evacuaciones, generalmente más de 6 por día, que tienden a ser al inicio abundantes y blandas, y luego hay una disminución del volumen de la materia fecal y un aumento del moco y sangre progresivo. Se genera pujo, que es el esfuerzo que se genera para defecar, y tenesmo, que es la sensación de que no se ha finalizado aún la defecación. Además, el esputo rectal es que ya en vez de defecación como tal con materia fecal, hay solamente una masa con un moco sanguinolento, que es el esputo rectal. Se caracteriza por general sensación de quemazón o dolor lacerante, es decir, como si se estuviese desgarrando. Hay escasos leucocitos, no genera fiebre y en caso de generarla es leve, genera astenia, anorexia, pérdida del apetito, cefalea ocasional, náuseas y vómito y deshidratación. Es importante resaltar que en pacientes desnutridos, es decir, principalmente en niños, la existe la relajación de músculos perianales y atonía de esfínter rectal relacionada a este cuadro clínico, lo cual genera el ambiente propicio para que se dé un prolapso rectal. Y también se puede presentar la colitis amebiana fulminante, que es una forma hiperaguda gangrenosa de la infección por entamoeba histolítica con una sintomatología más intensa. Este cuadro clínico se llega a agudizar en cuestión de días y se caracteriza por dolor abdominal, diarrea, tenesmo, vómito, anorexia, sobreagregación de infecciones bacterianas, una sensibilidad aumentada a la palpación profunda en el abdomen, generalmente por todo el recorrido del marco cólico, un abdomen distendido y blando, flatos, atonía o hipotonía del esfínter anal, eh, puede generar choque y tiene un alto riesgo de perforación.
En cuanto a la inmunidad, tenemos la defensa no inmune, que es el pH ácido del estómago, que destruye los trofosoditos y los prequistes, las enzimas digestivas, la competencia con la microbiota bacteriana, y la capa de moco y pues la galactosa de la que ya hemos hablado. La resistencia adquirida se observa en zonas endémicas y pues generalmente en pacientes que ya han estado infectados, a la segunda o las siguientes infecciones se ve una disminución de la severidad de esta infección. Y la inmunidad humoral está caracterizada principalmente por la IgG2, pero también se puede ver en la IgA y la IgM, generando especialmente anticuerpos anti-ameba en la IgA secretoria de la mucosa. La inmunidad celular está medida por actividad blastogénica y pues producción de linfocinas. Y pues acá podemos ver otra vez una imagen de esta úlcera en botón de camisa con un alto grado de necrosis. Y pues cómo se diagnostica. Entonces lo que hay que hacer en la evaluación inicial son síntomas, el historial clínico y pues los factores de riesgo del paciente. Después, si se sospecha ya con la diarrea y todo lo que hemos estado hablando, se le mandan pruebas de laboratorio. Entonces se manda un coprológico y microscopía en heces, en donde se pueden observar los quistes, los trofosoditos y los prequistes por medio de la tinción de Lugol. Y para pruebas diagnósticas se puede mandar pruebas moleculares como la PCR, que tiene una alta especificidad y sensibilidad y nos permite diferenciar entre cepas, y también la prueba de antígenos séricos o ONS, que también tienen una alta especificidad y sensibilidad. Se pueden hacer por ELISA, radioinmunoensayo o inmunofluorescencia, y también nos permite diferenciar entre cepas. Se puede pedir serología también, pero no es ideal ya que no permite diferenciar entre una enfermedad activa y una infección pasada. Y pues también se puede pedir una colonoscopia para realizar una inspección visual del colon y ver estas úlceras en botón de camisa. Como diagnósticos diferenciales tenemos disenterías baciliares como chielosis, Escherichia coli, y pues se puede diferenciar por la clínica, principalmente porque la amebiana no causa fiebre ni leucocitosis, y la disentería bacilar sí. También como otros diferenciales tenemos Cryptosporidium, rotavirus, salmonella, campylobacter, Crocodioides difficile y algunas especies de vibrio, pero en general tengamos en cuenta que cualquier enfermedad o cualquier infección que te pueda causar una diarrea podría ser principalmente diferencial de este cuadro clínico. Y pues tratamiento. Para tratamiento tenemos medicamentos antiamebianos, que en general todos estos actúan contra los trofozoitos. Tenemos medicamentos de sola acción luminal como las dicloroacetamidas, que es el teclosan 500 miligramos al día de adultos. Tenemos amebicidas de acción tisular como la dihidrometina, que ya no se usa, y amebicidas de acción tisular y luminal, que son los 5-nitroimidazoles, que hay tinidazol, secnidazol, metronidazol, ornidazol, y pues el más usado es el metronidazol. Estos generan reacciones adversas, y no son recomendados en el primer trimestre del embarazo. Y también tener en cuenta que otros efectos secundarios de tomar estos 5-nitroimidazoles son que la orina puede tornarse roja o marrón y el efecto de disulfiram-like. Además, como tratamiento también vale la pena mencionar la colectomía parcial o total en una colitis amebiana fulminante, la cual según estudios mostraron que hubo un aumento del 40% de la sobrevida en pacientes en los que se trató con metronidazol y con colectomía parcial, a diferencia de pacientes que no se les hizo ninguna intervención quirúrgica. Y para el tratamiento de la infección sintomática, si es leve o moderada, se dan 5 nitroimidazoles. Normalmente con esto se elimina la infección intraluminal, pero aún se sigue justificando el tratamiento posterior con un agente intraluminal. En caso de colitis fulminante, peritonitis o megacolon cóxico, se requieren antibióticos empíricos de amplio espectro para una posible infección bacteriana superpuesta y pues el tratamiento quirúrgico pertinente para cada caso.
Para la enfermedad extraluminar, los pacientes con una infección fuera del colon, como un absceso hepático mediano, requieren metronidazol y pues el tratamiento específico para el sitio. En cuanto a las complicaciones, está la colitis amebiada perforada, colitis gangrenosa fulminante, el ameoma, que es más frecuente en ciegos, sigmoides y recto, la apendicitis amebiana, el absceso hepático amebiano, que a diferencia de las perforaciones es más común que sea uno solo, la hepatitis amebiana, ruptura de absceso amebiano, la hepatomegalia, diseminación extraintestinal que puede ser a múltiples sitios como pleura, hígado, apéndice, cerebro, región perianal, entre otros muchos lados, y pues el megacolon tóxico. Y ya hablando por último de la prevención y del control, en caso de viajar a zonas endémicas, evitar mm, consumir agua no tratada o alimentos crudos que se hayan podido lavar con aguas contaminadas, lavar bien frutas y verduras. El- los quistes amebianos son resistentes al cloro, pero pues son sensibles al yodo. Y pues evitar prácticas sexuales con contacto fecal oral. Y también para resaltar, se están estudiando el desarrollo de vacunas, ya que existen evidencias de inmunidad adquirida parcial contra el organismo, como ya lo habíamos hablado, de la IgA en la mucosa secretora. Muchas gracias, eso fue todo.